Buenos días, muchachos, me da gusto saludarlos. El día de hoy presento los trabajos o la opinión personal del profesor respecto a la clase. Recuerden que les he enviado las diapositivas para poder comentarlas, para que ustedes analicen la información y a partir de ahí realizar las actividades que se les deja a través del Classroom. La clase 2 es referente a la velocidad del viento y reconocer nuestro sistema. Como saben, la materia es Ingeniería y Tecnología Eólica. Entonces, pues nuestro sistema siempre va a ser el viento y los aerogeneradores. En mi presentación de la clase 2 menciono el análisis de nuestro sistema. Para poder analizar nuestro sistema, pues primero debemos de analizar lo que es la potencia. En física, la potencia es la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo. Esto lo saqué de cualquier libro de física y lo coloqué de Wikipedia. Existen distintos tipos de potencia, la eléctrica, la mecánica, la calorífica, la sonora. Aquí lo importante, como ingenieros, es reconocer que todas las potencias que estoy mencionando, la eléctrica, la mecánica, la calorífica, la sonora, pues su unidad de medida es el vatio, que es equivalente a Joule sobre segundos. Y todavía sus unidades básicas. Más adelante haremos un análisis dimensional, pero lo importante es la unidad básica, el vatio, y su unidad de equivalencia, el Joule sobre segundo. ¿Cómo obtener las unidades de potencia de nuestro sistema eólico? Primero hay que reconocer nuestro sistema, la primera condición. Dice, consideremos el concepto de potencia como el trabajo efectuado por unidad de tiempo. ¿Quién va a realizar el trabajo? ¿Sobre qué se va a realizar el trabajo? ¿Qué unidades podemos medirle a quien va a realizar el trabajo y qué unidades podemos evaluar a quien se encargará de realizar el trabajo? Consideremos que una máquina o alguien entrega una potencia máxima, es el máximo trabajo efectuado por unidad de tiempo, alguien que trabaje a su máxima potencia. En este caso, ¿cuál es el máximo trabajo que puede efectuar el viento por unidad de tiempo? ¿Y cuál es la máxima potencia del viento? Esas son las preguntas que dejé a consideración de ustedes para que analizaran. Dice la primera pregunta, ¿cuál es el máximo trabajo que puede efectuar el viento por unidad de tiempo? Pues el máximo trabajo que puede efectuar el viento, pues es, si tenemos una máxima potencia o una máxima velocidad del viento sobre la máquina, ese será el máximo trabajo que puede efectuar. Por esa condición solicité realizar las velocidades del viento de algunas coordenadas geográficas. Y después dice, ¿cuál es la máxima potencia del viento? Bueno, si observaron, existen distintas velocidades del viento, ya sea a 10 metros, a 50 metros, dependiendo de la altura. Y bueno, en nuestro entorno también lo pueden reconocer. Si van caminando en el transcurso del día, ustedes pueden sentir las distintas velocidades del viento. Entonces, ¿cuál será la máxima potencia del viento? Bueno, la tendríamos que considerar. A ver a quiénes van a escoger. Tendríamos que considerar a partir de las coordenadas geográficas. Bueno, luego sigue. Entonces, ¿Cuál es el máximo trabajo que puede efectuar el viento por unidad de tiempo? ¿Cuál es la máxima potencia del viento? Es la pregunta que requiere. Entonces, se realizan las consideraciones físicas. Y ya luego se las voy a subir. Va a ser un video describiendo lo que hay en su refrigerador de usted. Permítanme tantito. Antonio Aguilar Trejo. Estoy presentando la diapositiva de la imagen 2. Perdón, estoy presentando la diapositiva de la clase 2. No sé si pudieses, estoy tratando de explicar, si pudieses apagar tu micrófono para que podamos realizar la explicación de la clase. Digo, como mencioné, las consideraciones físicas para estudiar nuestro sistema es el viento.
Entonces, el viento pues requiere determinar las consideraciones físicas. Se requiere de una masa. ¿De dónde vamos a obtener esa masa? Del viento. Se requiere tiempo. ¿El tiempo de dónde lo vamos a sacar? Del tiempo en el que va a estar soplando el viento. Se requiere un área determinada. Un área determinada será el espacio en donde el viento haga su trabajo. En este caso, en los aerogeneradores serán las paletas. Bueno, como vemos, la fuerza del viento está influenciada por la temperatura, así que presenta distintas densidades. Ahí es de donde es el tip para obtener la masa de del viento. El viento es intermitente, a veces trabaja, a veces no. Su trabajo consiste en soplar. Si trabajara todo el tiempo, su máxima velocidad tendría una potencia de 100%. Eso lo consideraremos como su máxima eficiencia. Esa será nuestra máxima eficiencia de nuestro sistema y de lo que realiza el viento. El trabajo del viento es mover, empujar. En el caso del aerogenerador, pues así nuestro sistema ya está completo. Quien hace el trabajo y sobre lo que se hace el trabajo. El aerogenerador realiza el trabajo, quien hace el trabajo es el viento. Así que consideremos para nuestro sistema de estudio la velocidad del viento, la densidad del viento y el área de objeto a mover y su eficiencia. Dejé de tarea, bueno, coloqué en mi diapositiva una actividad en la cual colocaba los principales países que tienen aerogeneradores que en mayor cantidad producen energías limpias, en este caso China, Estados Unidos, Alemania, India, España, Reino Unido, y lo que les pedí es que buscaran los aerogeneradores más o los parques eólicos más representativos de cada país, buscaran sus coordenadas geográficas y que entraran a una página para buscar las velocidades del viento. Felicito a, déjenme les digo, a Antonio Aguilar Trejo. Su gráfica estuvo excelente. La presenta una gráfica de barras con graficando el año 2019 con las distintas velocidades de 10 a 50 metros y de su promedio anual para cada uno de los países en los que mencioné. Y bueno, eso tiene alguna finalidad. Ahora vamos a ver la clase 3. La clase 3. Para la clase 3 presento una diapositiva iniciando recordando la última clase en la que se mencionó el sistema de estudio, viento, densidad, eficiencia, objeto a mover y la potencia en unidades de medida, que son la unidad de vatio y su equivalencia en Joule sobre segundo. Pero espérenme, aquí en configuración se movió y no me permite mostrar mi diapositiva. Ya, presentar ahora. Una ventana, clase 3, ahí está. En la clase 3, como mencionaba, es recordando la última clase en la que se mencionó el sistema de estudio, viento, densidad, eficiencia, objeto a mover y su equivalencia. Hago un análisis dimensional, recordando que potencia es trabajo sobre unidad de tiempo. En mi análisis dimensional menciono que el trabajo, una cuestión física, se puede obtener a partir de la fuerza por distancia. Simplemente lo que hago es evaluar cómo calcular el trabajo desglosando su fórmula, que es la evaluada a partir de la fuerza por la distancia. Sigo manteniendo la unidad de tiempo en el denominador y sigo indicando que su unidad es el watt o joule sobre segundo. Observen que el trabajo en unidades se mide o tiene como unidades el newton y la distancia pues metros y pues el tiempo en segundos. Y nuevamente sus unidades básicas del newton son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Si desglosamos esta unidad, el watt quedaría kilogramo metro cuadrado sobre segundo cúbico.
Existen distintas formas de trabajo o distintas formas de energía que podemos evaluar. Existe la energía cinética, la energía potencial. Una es evaluar el trabajo que realiza un cuerpo por estar estático, y otra es evaluar el trabajo la energía que tiene un cuerpo al estar en movimiento. En este caso, nosotros evaluamos la energía a partir del movimiento. En su clase de física desglosaron las unidades o la fórmula del trabajo o de la energía cinética, quedando la fórmula o la expresión como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Las unidades del trabajo de la energía expresadas como energía cinética quedan como kilogramos, metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Es las unidades, y bueno, ya con la expresión a la 1/2 de el trabajo de la energía cinética. Regresando a nuestro análisis dimensional, nosotros tenemos que encontrar la potencia. La potencia, desglosando las unidades de trabajo, que como mencioné es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, donde se tiene las unidades de masa, área y tiempo al cuadrado. Sin embargo, ya evaluada en la unidad de potencia, tendríamos tiempo a la tercera potencia. Estas serían nuestras unidades a las que tendríamos que llegar a partir de nuestro sistema. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, de nuestro sistema, que ya vimos en la diapositiva, en la clase 2 de las diapositivas, podemos observar que la densidad tiene unidades de kilogramos sobre metro cúbico, que el área, metro cuadrado, y que la velocidad, metro sobre segundo. Estas son las unidades que queremos llegar. De todas mis unidades, ninguna de estas unidades tiene tiempo al cubo, entonces lo que tendría yo que expresar con la única unidad que tiene tiempo sería elevarla al cubo. Así, la unidad de velocidad tendría yo que expresarla al cubo, metros sobre segundo, y elevarla al cubo para obtener metros cúbicos sobre segundo al cubo. Ya tengo la primera expresión de mi unidad a evaluar expresada al cubo con la unidad que yo quiero obtener, que es segundos al cubo. Tengo las otras dos variables, densidad y área. Como necesito unidades de masa, kilogramo, tengo que utilizar la unidad de densidad. Hago una evaluación de multiplicación o división y observo que el numerador de la densidad está expresado en kilogramos y el numerador de la unidad a la que quiero llegar está expresada en kilogramos, entonces no necesito dividir, simplemente colocarla como multiplicación de manera directa. Entonces, multiplico la densidad por la velocidad al cubo y obtengo kilogramos, metros cúbicos por metros cúbicos sobre segundo al cubo. Se eliminan metros cúbicos y me queda kilogramos sobre segundo al cubo. ¿Qué me falta a la unidad que quiero llegar? Me falta metros cuadrados de mi sistema. ¿Hay alguna unidad que tenga metros cuadrados? Pues claro, el área. Entonces, mi expresión quedaría densidad por el volumen, por la velocidad al cubo, por el área, y obtendríamos nosotros las unidades de potencia. Incorporadas a mi ecuación de trabajo, o sea, de energía cinética, mi expresión quedaría potencia con unidades de vatios igual a 1/2 de la densidad por el volumen, por la velocidad al cubo, por el área, y obtendríamos la expresión de potencia con sus distintas variantes. Aquí dejé de tarea simplemente revisar que las expresiones despejadas de área y velocidad pues coincidieran con sus unidades. En el caso de la área, pues debería de darme sus unidades en metros cuadrados. En el caso de la raíz cúbica de la velocidad, debería de darme metros sobre segundo. Esa es una de las actividades que dejé como tarea para la evaluación. De las actividades que he dejado, siento que ninguna es muy difícil. Siento que todas las actividades que
que estoy dejando son adecuadas para poder realizarlas en el tiempo estimado de un día o 2 días. Sin embargo, las he dejado en tiempo de hasta una semana. ¿Por qué? Bueno, porque sé que en algunas localidades no tienen la conectividad, o en ocasiones ustedes se encuentran no nada más cursando una materia, sino varias materias que también dejan actividades. Entonces, lo que yo hago es, pues, considerar la cantidad de materias que ustedes están cursando y definir el tiempo que puede tardarles esta actividad para poder realizarla. Si hay alguna pregunta, duda, pues estoy para contestarlas a los participantes de la clase. Si no, bueno, esta clase se subirá a la página, al canal de, de la materia que doy en noveno también. Entonces ahí podrán consultar el significado de todas las diapositivas. Si tienen alguna duda, también pueden hacerme llegar sus comentarios sobre las diapositivas. Sobre los comentarios respecto al manejo de algunas páginas, es un poco difícil que yo les pueda indicar qué es lo que deben de hacer. Estoy tratando de subir los tutoriales para que ustedes vean cómo es que se pueden obtener las velocidades del viento a 10, a 50 metros en la página de la... Como dije, lo que yo trato de hacer es de dar las clases y establecer las actividades. ¿Alguna duda, pregunta?